Definitivamente, la suerte el día de hoy estuvo con nosotros. Hablemos del empate del Deportivo Pasto aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de visitar Toque de Primera para conseguir las mejores camisetas retro aquí en la ciudad de Pasto. También no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, el link lo encontrarán aquí abajo en la descripción. Además, denle like, suscríbanse para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Para comenzar con este video hay que primero aclarar que el Deportivo Pasto tuvo una para larga. ¿Esta para larga hizo que el Deportivo Pasto jugara tan mal como jugó el día de hoy? Puede ser. Porque tengamos en cuenta que el Deportivo Pasto apenas había jugado 2 partidos antes de este. Sí, este es el tercero, pero 2 antes de este. Y el Unión Magdalena tenía 5 compromisos ya jugados. Una cosa es tener 5 compromisos de una competencia tan exigente como lo es la liga, a tan solo tener 2 y encima tan segmentados los partidos. Porque el primer partido del Deportivo Pasto, que el partido 3-2 contra Tolima, fue el 12 de julio. Luego tuvo que esperar casi 15 días para volver a jugar contra Boyacá Chico y nuevamente tiene que esperar entre 12 y 13 días para volver a jugar contra Unión Magdalena. Entonces se encontraba un equipo que, a pesar de tener 3 técnicos en 6 fechas, que Alexis García, Gerardo Bedoya y el nuevo técnico el día de hoy que era interino, el caso de Carlos Silva, a pesar de tener 3 técnicos en 6 fechas, el Unión ya tiene rodaje, ya tiene esos jugadores que más o menos ya sabemos a qué juega, ya se sabe más o menos cómo se para el Unión Magdalena, cuál es su intención en el campo de juego, ya sea en condición de local o en condición de visitante, mientras que el Deportivo Pasto, al tener tan segmentados, tan distantes cada uno de los partidos, no se lo ha podido ver con tanto rodaje, con tanto detenimiento, y esos errores, esas cuestiones que a veces al Deportivo Pasto le cuestan, no se han podido corregir de la mejor manera, porque sin duda alguna la mejor manera de evaluar todo lo que está bien o mal con el Deportivo Pasto es en competencia. Ahora, hecha esa salvedad, que sí, puede ser una atenuante para que el Pasto juegue mal, pero no una excusa, ahora sí hablemos del partido como tal. Un partido en el cual el Deportivo Pasto, pues, ha jugado 3 partidos, ¿no? Pero sin duda es el peor partido del semestre hasta ahorita, porque sí, tuvo un arranque prometedor con una jugada donde se asocia Juan Manuel Valencia, se asocia Rivas, se asocia el mismo Espinal, una jugada que no terminan de definir de la mejor manera, pero digamos que ese es el Pasto que ya veníamos conociendo, un Pasto que proyecta muy bien tanto Espinal como Bernal, en este caso Espinal, se asocian en ese sector, se asocian por los carriles y terminan generando jugadas de bastante peligro a la contra, porque recordemos que el Deportivo Pasto no es un equipo que genera, no es un equipo que tiene la posesión, no, 2, 3 toques ya está en el arco rival, pero aquí la cuestión era completamente distinta, porque el juego del Deportivo Pasto requiere un amplio despliegue físico. ¿Y cuál era el problema? Que estamos en Santa Marta en condición de visitante y encima los carrileros tienen más función ofensiva que defensiva. Y ahí se empezó a confabular un par de cuestiones, porque justamente un minuto después de esa jugada es que llega el gol del Caballo Márquez en una nueva jugada de balón aéreo. No nos olvidemos que justamente en el partido pasado, contra Boyacá Chico, mejor dicho, contra Boyacá Chico, ¿cómo llega el primer gol? Una pelota quieta, levantan la pelotica, una descoordinación entre los centrales y por arriba, por vía aérea, termina llegando el primer gol de Jairo Molina en aquella oportunidad. Ahora, nuevamente el Deportivo Pasto en balón en movimiento, vale la aclaración, ahora en balón en movimiento, el Deportivo Pasto le levantan la pelotica, por acá tengo anotado quién fue justamente el que hace ese muy buen centro, porque es un muy buen centro por parte del Unión Magdalena, el centro de Mercado, muy buen centro, un pase como con la mano a la cabeza de Fiber Mercado, Alarcón se duerme, mi amigo Diego Martínez tiene también ahí una complicidad y termina configurándose el primer gol del Unión Magdalena en 9 minutos, como les mencionaba, inmediatamente después de una jugada aislada que tuvo el Deportivo Pasto para ponerse en ventaja. Aquí ya la cuestión era otra, el problema era otro. ¿Por qué? Porque el Deportivo Pasto en sus 2 primeras salidas había pegado primero y ese hecho de haber pegado primero hizo que tuviera aún más espacios, tuviera más oportunidades de irse a la contra y por ahí fue justamente donde vacunó. El primer partido contra Tolima, sí, el Deportivo Pasto se alcanza a animar, empieza a soltar un poco más a sus carrileros, llega el primero, luego en una jugada también muy bien elaborada llega el segundo y listo. En Tunja, una jugada también a la contra, la primera de Valois que terminan cometiendo el penal, cobra Bonet, listo, 1-0. Y en Tunja también, una presión alta, un error en salida, termina quedándole nuevamente a Valois, que llega, define entre las piernas del arquero y listo. Acá ya la cuestión era completamente distinta, porque el Deportivo Pasto
Si no contaba con los espacios al inicio del compromiso, ahora menos porque ya estaba en desventaja. El que tenía que salir a ceder los espacios era justamente el Deportivo Pasto. Y en la Unión Magdalena sí que aprovechó esta cuestión. Lo aprovechó, eso sí, hay que aclararlo, en cuestión de llegadas, porque en el marcador no supo traducirlo, pero era innegable y era muy, muy evidente que el Deportivo Pasto atrás estaba dejando unas ventajas enormes. Convengamos que el trabajo de Espinal y de Bernal es justamente copar todo el carril que se les asigna, a Espinal el izquierdo y a Bernal el derecho. ¿Cuál era el problema? Sobre todo entre Espinal, que no estaba haciendo esa función. Trataba de atacar, porque ni siquiera atacaba, trataba de atacar y cuando el intento no le salía, el equipo quedaba partido. Y por esa zona izquierda es que llegaron una cantidad de boquetes impresionantes. Los tres centrales, Cunti, Alarcón y Osa, no podían capar todo el ancho de la cancha y por ahí se miraba siempre un equipo partido, un equipo que entre línea por línea no era muy ordenado, dejaba fisuras enormes y por ahí el Unión Magdalena se venía animando. De hecho, en el minuto 15, en una jugada también de saque de esquina, terminan tirando un muy buen centro, un centro también como con la mano, y afortunadamente Diego Martínez termina apareciendo para salvar lo que pudo haber sido el 2-0 en apenas 15 minutos. Una muy buena tapada de Iron Mosquera, un muy buen centro también que se ejecuta desde el sector derecho para el Pasto, izquierdo para el Unión. Entonces yo creo que el problema era totalmente evidente, el esquema ya no había funcionado, en apenas 15 o 20 minutos ya se notaba que el esquema no venía funcionando y por esa misma inoperancia del esquema es que el Deportivo Pasto cae en desesperación, en errores individuales e incluso no forzados y por ahí viene un error de Osa que se la termina dejando servidita a Janenson Sarmiento, pero nuevamente Diego Martínez se hace figura y termina cerrando o cortando muy bien esa pelota, alcanza a palmotearla, se le pega o le termina rebotando a Janenson y le termina desperdiciando esta oportunidad. Pero los problemas eran evidentes. El Deportivo Pasto se estaba jugando su peor primer tiempo del semestre. Nuevamente convengando que solo se han jugado dos, pues más el tercero. Entonces yo creo que era un problema enorme. Lo que mejor le podía haber venido al Deportivo Pasto era que se acabara la primera mitad y afortunadamente así llegó. No sin antes una nueva intervención de Diego Martínez, donde tras quedar mal parado, como cosa rara en el primer tiempo, le termina tapando un mano a mano a Roberto Hinojosa, que nuevamente Diego Martínez hace una chique enorme, impresionante la chique que hace Diego Martínez, a pesar de no haber jugado hace cuantísimo tiempo. Diego Martínez llega, salva y afortunadamente el Deportivo Pasto tan solo se iba perdiendo 1-0 al descanso. Ya para el complemento era evidente que el Pasto no estaba jugando absolutamente nada y había que hacer algunos ajustes. En principio se pensaba que había que reevaluar el esquema, recomponerlo, a armar otra figura, pero Camilo Ayala se la quiso jugar con el mismo esquema, pero con hombres de corte distinto. Ingresaron para la segunda mitad Goyes, Ritaco y Jiménez, jugadores de más tenencia de la pelota. Tengamos en cuenta que Espinal y Bernal son jugadores rápidos, de transiciones rápidas, que no fueron efectivas en el primer tiempo, porque casi que ni se sintieron. En cambio, Ritaco, Goyes y Jiménez son jugadores que ya te pueden administrar un poquito más la pelota, darte una pausa extra. Aunque bueno, Ritaco no entró bien el día de hoy. El caso de Jiménez sí es un poco más destacable y el caso de Ervin es apenas normal los nervios que tuvo, se alcanzó a ganar una tarjeta amarilla, pero más allá de estas sustituciones posicionales, el Deportivo Pasto como que se animó, pero tampoco generaba peligro. Y ya el Unión Magdalena, cuando le leyó nuevamente cuál era la intención del Deportivo Pasto, se hizo amo y señor del compromiso, se hizo amo y señor de la pelotica y no le dejaba generar por ningún lado algo al Deportivo Pasto. Hasta que nuevamente Camilo Ayala patea el tablero, ahora sí, bota el esquema que no le estaba sirviendo para absolutamente nada, saca un central, arma una línea de 4, pone a John Méndez en esa posición de doble 5, aunque estaba justamente gravitando un poco más entre ser el 5 y ser uno de los creativos junto con Ritaco. Más adelantados estaban Camacho y Valois y en punta estaba Rivas. En ese orden de ideas ya el Deportivo Pasto estaba jugando con un 4-1-4-1 o con un 4-2-3-1 siempre y cuando se tratase de defender. ¿Esto le permitió al Deportivo Pasto mejorar en su juego? No, porque las sustituciones tampoco entraron bien. Es que casi nadie entró bien, nadie dio ese segundo aire al Deportivo Pasto. Pero lo importante viene cuando en una jugada también aislada, una jugada que era de peligro para el Unión Magdalena, el jugador que lo tengo acá referenciado, Roberto Hinojosa, que también fue protagonista en la primera parte, se ganó la segunda tarjeta amarilla y aquí cambia por completo el partido.
Ya con un jugador más era evidente que el Deportivo Pasto tenía que volcarse al ataque. Y sí, se volcó tanto que en momentos había pasajes donde el Unión Magdalena tuvo la oportunidad de matar al Deportivo Pasto en unas transiciones de defensa-ataque, pero afortunadamente el Pasto se recompuso, alcanzó a administrar esas jugadas de defensa y ya el equipo como que trataba de meterse un poquito más, trataba de meterle un poquito más de alma, un poquito más de corazón, un poquito más de huevos al partido, pero seguía sin llegar, seguía sin ser profundo, sin dar ese último pase de la mejor manera hasta que John Méndez, que entró bien, de los poquitos que entraron bien el día de hoy, recupera una pelota en tercio medio, antes de llegar a zona 14 o por ahí en tercer cuarto de la cancha, pues para que me entiendan, la recupera y mete un pase precioso para David Camacho. David Camacho termina justamente metiendo también un muy buen centro y Joshan Valois, que está derechito con el gol, la cabecea, la manda a guardar y pone el 1-1 que era oro, oro sacado de una mina enlodazada, porque no había por dónde el Deportivo Pasto pudiera llegar al empate. Es que hay que dimensionar el partido tan flojo que hizo el Deportivo Pasto, que ese fue su primer tiro directo al arco. Ese fue el primero y el único, porque no hizo absolutamente nada más. Además, tengamos en cuenta que este Deportivo Pasto tampoco le habían pitado tiros de esquina en el semestre. Apenas acá vino a llegar un tiro de esquina. Así que de entradita lo del Deportivo Pasto en generación ofensiva es bastante pobre este día. Porque sí, ha marcado ya 3 goles contra el Tolima, 2 al Chicó, 1 al Unión, lleva 6 goles a favor. Qué bueno, 2 goles por partido en promedio, pero le han marcado 5. Y eso también hay que evaluarlo, porque el Deportivo Pasto ya dejó de ser un equipo equilibrado. No es un equipo que como el semestre pasado llegaba a la fecha 10 con apenas 1 o 2 goles, bueno, tampoco así, con 4 o 5 goles encajados en la fecha 10. Ahora, llevamos 5 goles encajados en apenas 3 partidos. Esto habla muy mal del trabajo defensivo que ha venido haciendo el Deportivo Pasto, más aún teniendo en cuenta que se quedaron los titulares del semestre pasado, el Cunti, Osa y Alarcón. Entonces, ¿qué está pasando en el sector defensivo? No se hablan, quedan un poco partidos, quedan descuadernados al quedar tan expuestos con los carrileros que se proyectan y no vuelven. Hay muchas cuestiones que hay que evaluar con este Deportivo Pasto. Se saca un punto importante, sí, pero hay mucho, mucho por corregir. Quizás este tema de la línea de 4 le deje algo sonando en la cabeza a Camilo Ayala, porque de una u otra manera, con este esquema un poco más ofensivo, con jugadores que le administren un poquito más la pelota, llegó al empate. Así que muchas cosas por evaluar, se salva un punto en extremis, y bueno, habrá que esperar qué recompone Camilo Ayala para el partido contra Envigado. Dicho todo lo anterior, pasemos a evaluar los rendimientos individuales del día de hoy en el Deportivo Pasto, comenzando con Diego Martínez, que fue elegido la figura del compromiso y personalmente no me sorprende. Salvó de todo lo que pudo lo salvó. Bueno, a excepción del primer gol, donde queda señalado, pero es un error compartido, porque entre los centrales que no pueden administrar una pelota aérea y Diego Martínez, que no puso las manos firmes para poder sacar esa pelota, ahí se termina configurando el gol. Pero más allá del error de Diego Martínez, fue grato volverlo a ver y fue tan grato que fue la figura del partido. Freddy Espinal, un partido flojísimo de Freddy Espinal, había tenido 2 buenos compromisos, justamente los 2 anteriores, ante Tolima y ante Chico, pero el día de hoy flojo, malo en ataque y muy poco laborioso a la hora de marcar. Andrés Alarcón no ha venido mostrando su mejor nivel, le conocíamos otra cara a Andrés Alarcón, esta no es su mejor versión y se nota que Andrés Alarcón no está fino porque al Deportivo Pasto le está costando en defensa. Joy Sosa dista un poco de Andrés Alarcón, quizás en ese peor momento del Deportivo Pasto era el que más alcanzaba a salvar un poco, pero justamente cuando mejor estaba Joy Sosa en el partido tratando de ser ese único cerrojo en la parte posterior, termina regalando una pelota que ya Nelson Sarmiento no termina aprovechando. Pero si me permiten, pues de lo malito que tuvo en defensa el Deportivo Pasto, Joy Sosa es el que mejor se salva. Estaría Osa, Cunti y por último Alarcón. Y justamente hablando del Cunti, como les mencionaba, el Cunti no tuvo también un muy buen partido, le conocemos otra versión al Cunti Caicedo, desde que se lesionó no volvió a ser el mismo, así que hay que esperar qué determinación toma Camilo Ayala porque la línea defensiva le está fallando y mucho. Seguimos con Juan Valencia, qué flojito el debut de Juan Valencia, ay, qué flojito el debut. Se nota que en Brasil no jugaba absolutamente nada porque una falta de ritmo, una falta de coordinación impresionante, no daba un pase bien, muy flojo en marca, deja bajar a Jaramillo solo, deja bajar a Jaramillo expuesto, que pues Jaramillo tampoco se salva, pero quedaba muy mal parado Juan Manuel Valencia en este Deportivo Pasto. Así que hay que también ponerse a pensar, porque en esa zona defensiva, en esa zona del doble 5, hay falencias. Caicedo todavía no se recupera, está en ese proceso de adaptación. El caso de Brian Sánchez no terminó de convencer con esa tarjeta roja en Tunja. Jan Cabezas todavía es un jugador muy joven
Y bueno, Juan Manuel Valencia no llenó las expectativas. Hablando de Felipe Jaramillo, también tuvo un partido flojito. O sea, es que en líneas generales el Deportivo Pasto fue muy flojito el día de hoy en la cancha del Sierra Nevada. Trataba de aportar algo Pipe Jaramillo, un poco más de lo que hacía Juan Valencia, pero tampoco le alcanzaba. Muy, muy flojo el partido de la línea de ese doble 5 del Deportivo Pasto. Seguimos con Facundo Bonet. Yo creo que Facundo Bonet ya no da más en esa posición de enganche. Hoy fue el día que más quedó expuesto Facundo Bonet, porque yo no recuerdo la última vez que hayan sacado a Facundo Bonet en el entretiempo. Tan mal estuvo el Deportivo Pasto el día de hoy que sacaron a Facundo Bonet en el entretiempo. Complicado porque Facundo Bonet no está para cumplir esa labor. Le mete onda, le mete ganas, pero Facundo Bonet no va en esa posición de enganche. Camilo Ayala, y pues, si tenía que tener un partido como estos para entenderlo, creo que ya era justo. Seguimos con Bernal, el mismo caso de Espinal, aunque no tan señalado porque la Unión atacó más por ese sector de Espinal que por el lado de Bernal, pero igualmente el partido de Bernal tampoco fue bueno. Seguimos con Joshan Valois, figurón junto con Diego Martínez, ya me mecanicé Víctor Andrés Cabezas, por eso esos baches. El mejor, Joshan Valois junto con Dieguito Martínez, porque Joshan termina consiguiendo el gol. Joshan no es el 9, ojo, el 9 es Rivas, pero Joshan en esa posición de 9, hombre, la está rompiendo. Justamente, mirado un dato que los últimos jugadores que marcaron en 3 partidos consecutivos fueron Daniel Moreno, que fue el goleador de la liga en aquella temporada, y Joshan Valois. Así que, ojito con Joshan, que muy, muy buen nivel por parte de Joshan. Y Jefferson Rivas, que tuvo una jugada en el minuto 8 y de ahí se desapareció. Nada más. Eso en líneas ofensivas, eso en cuanto a los 11 titulares. Ahora, en cuanto a los que ingresaron, Goyes entró por Freddy Espinal, un cambio apenas esperable para tener un poquito más la pelota y que haya un jugador de más de marca que de salida en esa posición, aunque Goyes un poquito nervioso se termina ganando una amarilla en una jugada donde se le iba un jugador de la Unión Magdalena, pero más allá de eso, pues la amarilla creo que es entendible, es la decisión que creo que cualquiera hubiera tomado. Y Goyes hay que seguirlo puliendo, hay que seguirlo trabajando, jugador interesante, jugador de bastante proyección, así que hay que seguirlo arropando y este partido era muy bravo, pero de entradita al menos respondió. Reitaco, yo no sé qué tanto ya llevarlo de la mano a Reitaco. Yo creo que con este partido me va a tocar soltarle la mano a Gonzalo Reitaco porque tuvo un flojo ingreso. Entró tibio, no entró muy metidito, no entró muy enchufado. Los pases que daba los daba erráticos. Ay, me va a tocar soltarle la mano a Gonzalo Ritaco porque no tuvo una muy buena presentación el día de hoy. Pero si de aquí a que vuelvan a ponerlo Camilo Ayala le va bien, ojalá, porque yo le tengo harta fe a Ritaco, pero el día de hoy tuvo un muy flojito ingreso. Jiménez le dio administración a la pelotica, se notó bien, se lo notó concentrado, se lo notó metidito. A él sí le vino bien la para porque creo que se alcanzó a acoplar un poquito mejor que sus otros compañeros. Jiménez de entradita tuvo un compromiso interesante, muy metidito a la hora de atacar y a la hora de defender también muy metidito, un lateral en toda la extensión de la palabra, ida y vuelta muy bien, muy enchufado. Me gustó el ingreso de Jiménez, jugador bastante interesante. Méndez, que entró por el Cunti Caicedo. Méndez, ojito también con Méndez, porque Méndez también juega en la posición de Ritaco. Y hombre, Méndez mucho mejor que Ritaco. El pase que le mete a Camacho. Tenés que cerrar el estadio, diría el Coco Basile, porque qué buena pelota mete Méndez. Un jugador muy interesante, una apuesta muy interesante que hizo el Deportivo Pasto por este jugador y hay que verlo, hay que evaluarlo un poquito más. Y por último, Camacho, pues si el pase de Méndez fue bueno, el centro de Camacho también lo fue, porque es un pase a la cabeza de Joshan Valois, que sí, no fue bien referenciado por parte de los centrales de la Unión Magdalena, pero pues tengamos en cuenta el momento y el contexto en ese preciso momento del partido. Así que de entradita, pues por Camacho no tuvo un buen ingreso frente al Tolima, pero el día de hoy estuvo enchufado para poder meter un muy buen centro y es el que queda señalado con la asistencia y Joshan Valois con el gol. Así que, bueno, eso en cuanto a los rendimientos por parte de los jugadores que ingresaron en Deportivo Pasto. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó el partido el día de hoy. Nuevamente reitero, salvamos un punto, no perdemos 2 como la anterior oportunidad, no, acá salvamos un punto, no hemos perdido en esta liga en apenas 3 partidos. Se viene un compromiso complicado, no va a ser sencillo contra el Envigado, más si jugamos de esta manera, más si quedamos tan expuestos en la parte de atrás con jugadores tan rápidos y con tantas ganas de comerse la cancha como los tiene Envigado. Así que, ojito, Envigado no va a ser fácil, no va a ser sencillo y el Deportivo Pasto tendrá que corregir mucho de aquí a 8 días que lo enfrente el 14 de agosto, que por cierto es mi cumpleaños, dato no menor. No siendo más, yo me despido, denle like, suscríbanse, todo eso que siempre les digo en los finales de los videos. No se olviden de visitar Toque de Primera para las mejores camisetas retro aquí en la ciudad de Pasto.
No siendo más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.